News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta Estado y Derecho, una visión jurídico-económica, conducido por Héctor Benito Morales Mendoza, programa del Seminario de Estudios Jurídico-Económicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Estado y Derecho, una visión jurídico-económica. Sabemos que es el programa del Seminario de Estudios Jurídico-Económicos. Les saludamos con el cariño de siempre la licenciada Brenda Galicia Sánchez, su servidor Héctor Benito Morales Mendoza, y estamos transmitiendo desde Canal Multimedia el jueves 24 de agosto de 2023. Como siempre, agradecemos a la Facultad de Derecho que nos brinda la oportunidad y el espacio para llevar a cabo este programa, particularmente al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director, al secretario general de nuestra institución, Ricardo Rojas Arévalo, y también al doctor Israel Sandoval Jiménez, que es el secretario técnico de cuerpos colegiados de nuestra casa de estudios. De igual manera, siempre saludamos con mucho cariño, con mucho afecto a nuestro compañero Eduardo Ramírez Torres, quien desde la cabina hace posible el apoyo técnico que nos permite estar en contacto con todos ustedes que nos están escuchando. Lila, si nos haces favor. Muy buenas tardes. Invitamos a quienes nos favorecen con su atención a comunicarse con nosotros para recibir sus comentarios o preguntas si las tuvieran, a través de nuestra página de Facebook localizable como Seminario de Estudios Jurídico-Económicos, o si prefieren utilizando el correo semjur@derecho.unam.mx. Asimismo, la invitación es en especial para los estudiantes que se encuentran cursando los últimos semestres de la carrera para que se titulen por la modalidad de tesis profesional, para lo cual el seminario pone a su disposición líneas de investigación y asesoría de destacados profesores que imparten las materias jurídico-económicas. Muchas gracias, Lila. Bueno, continuamos nosotros con esta transmisión en la 10ª temporada del programa del Seminario de Estudios Jurídico-Económicos, y en esta ocasión nos vamos a ocupar de un tema novedoso por demás. Se trata de de dar inicio a nuestros comentarios de una importante rama del derecho, que es el derecho urbanístico, que ha sido motivo ya de un curso de actualización para los profesores de la Facultad de Derecho, y que el día de hoy pues nos va a ampliar en la visión, en el contenido del programa, un excelente catedrático de la Facultad de Derecho, el doctor Óscar Ruiz Vargas. Vamos a abordar un tema muy importante en relación a las generalidades del derecho urbanístico, que corresponden a la unidad 1 del curso que decíamos en un principio es del derecho urbanístico, vivienda y asentamientos humanos. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación para compartir con nuestros alumnos sus conocimientos tan amplios. No, gracias a ustedes, justamente, mi querido doctor Héctor Benito Morales Mendoza. Gracias, Brenda Lila, por recibirme. Y bueno, gracias también a toda la comunidad académica de nuestra hermosa Facultad de Derecho. Saludos desde aquí también a nuestro queridísimo director Raúl Contreras Bustamante, a todo nuestro alumnado, a todos los profesores, los cuerpos administrativos. Y pues ya estamos aquí para arrancar esta emisión de News Multimedia muy interesante, y espero que todos los colegas, todos los alumnos se puedan adherir justamente a este programa y hacerlo un tanto intenso, un tanto interesante, y que podamos convidar algunas inquietudes. Pues seguramente que así será, porque
Nuestro invitado pues es de lujo, tiene todos los conocimientos y los merecimientos, como lo vamos a ver ahorita en una breve semblanza curricular a la que vamos a dar lectura. Adelante, Lila. El doctor Óscar Ruiz Vargas es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Locución por la Universidad Ejecutiva del Estado de México, maestro en Derecho Internacional por la Universidad Latinoamericana, maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública, doctor en Humanidades por la Universidad Latinoamericana. Cuenta además con una especialidad por la Universidad Tominaga Nakamoto sobre competencias para la formación de estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas le reconoció por desarrollar artículos de opinión sobre participación comunitaria durante la pandemia en proyectos de diseño urbano y espacio público en julio de 2021. En este 2023, el Congreso de la Ciudad de México, en su segunda legislatura, por acuerdo del Pleno, le impuso la medalla al mérito docente José Santos Valdés. Asimismo, la Universidad de América del Norte le condecoró con la medalla al mérito académico. Es presidente honorario de la Asociación Nacional de Condominios y Vecinos AC. Fue conductor del programa de televisión Diálogos Vivienda, transmitido en vivo por 11 TV México en la barra de Diálogos en Confianza, tratando temas de interés social relacionados con la vivienda, el desarrollo urbano y las ciudades. Participa activamente en varios programas de radio y televisión, escribe artículos para revistas y WordPress. Entre los más recientes destacan los títulos La extinción de dominio y los inmuebles, El lado B del desarrollo inmobiliario, Mi vivienda como garantía, entre otros. Por otra parte, cuenta con 2 libros publicados, uno en Reino Unido y otro en México. El primero lleva por título La libertad de expresión de los jueces y el segundo Presunción de inocencia y prisión preventiva oficiosa en México. En el espacio de la función pública, actualmente se desempeña como director de procesos administrativos e institucionales en la jefatura de oficina de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, doctor. Gracias, estimada Lila. Pues toda una celebridad, como yo bien decía hace un momento, ustedes acaban de escuchar, solamente una breve semblanza, desde luego, pues los méritos académicos, todas las actividades de su preparación, pues son muy numerosas, pero bueno, no nos alcanzaría el tiempo, mi querido doctor, para poder enumerarlas todas. Vamos entonces a dar comienzo y diríamos entonces, para manera de introducción, que el derecho urbanístico pues es una asignatura nueva en la Facultad de Derecho, que es una asignatura optativa que se imparte en el 9º 10º semestre de la licenciatura. La importancia del estudio de esa asignatura, pues introyectar a los alumnos al estudio de las normas jurídicas que inciden en el funcionamiento de las ciudades, ¿ya?, que previenen además la adecuada organización de determinados territorios, destacando sobre todo la eficiente operación de los servicios públicos con el fin de satisfacer las necesidades de la población y garantizar un nivel de vida adecuado. En este contexto, mi queridísimo doctor, ¿por qué no nos da de sus conocimientos una explicación, un comentario respecto del derecho urbanístico, empezando por qué es el derecho urbanístico y acercarnos un poquito a los elementos, a los conceptos más básicos para poder entender bien el resto de la charla, habida cuenta de que, bueno, pues es parte de la unidad 1 que usted nos hizo favor de desarrollar en el curso de actualización para profesores. Adelante, si usted tan amable. Claro que sí, doctor Benito, es usted muy gentil con sus comentarios de inicio de apertura de esta sesión. Y bueno, compartirle al auditorio que el derecho urbanístico es una rama súper interesante, ¿no? La vivienda también, por supuesto, y los asentamientos humanos, claro que también. Cotidianamente estamos inmersos en una dinámica de vivienda en donde habitamos, cohabitamos con los padres, con los hermanos, con la familia. Y por supuesto salimos desde que vamos a trabajar o vamos a estudiar, ocupamos espacios públicos, vialidades, accesos de conectividad y todo lo que implica una gran ciudad, una gran urbe. Y en este contexto el desarrollo urbano está inmerso en lo cotidiano, en todo lo que hacemos. Desde casa, ahora justamente que atravesamos por la pandemia, nos pudimos percatar, pudimos integrarnos de una manera más consciente a nuestras unidades de propiedad privativa, a nuestras viviendas, a nuestros hogares, en donde pudimos observar cómo estaban funcionando los servicios públicos, por ejemplo, con qué regularidad, la recolección de basura,
el suministro de agua, si quitaban el agua, si no la quitaban, si se realizaba algún tipo de alumbrado especial, algún tipo de mantenimiento específico en la colonia, en la calle, trátese de la unidad habitacional, del pueblo, del barrio, de la colonia. En todos estos espacios geográficos hay justamente el otorgamiento de servicios públicos que le corresponden en un primer momento a justamente los entes que llevan a cabo la función pública, la administración sectorial, en este caso específico las alcaldías, en otros casos uno de los más de 2.400 municipios integrados en todo el territorio de la federación. Y bueno, en este sentido, pues nos damos cuenta y nos percatamos qué función tienen y qué necesidades cubren en este contexto. No así cuando vivimos en una unidad habitacional, en un régimen condominal, en donde obviamente a través de la comunidad condominal se organiza por medio de una asamblea, se elige un administrador, se determinan ciertas cuotas de administración, mantenimiento, fondos de reserva, para cubrir ciertos servicios al interior de este conjunto condominal y posteriormente se genera la conectividad hacia los servicios exteriores, ¿verdad? Entonces es todo un tema muy, muy interesante. Yo lo definiría como un sistema de normas, el derecho urbanístico preponderantemente de derecho público, que están inmersas en regular el proceso de desarrollo urbano y de ordenamiento del suelo. Pero que este proceso urbano y este ordenamiento del suelo vayan de la mano para procurar un mejoramiento de la calidad de vida de los moradores que habitamos en estas ciudades, es decir, de todos y cada uno de nosotros. No podemos dejar este componente disperso o aislado justamente para quien se desarrolla esta planeación, este ordenamiento que es para todos nosotros como sujetos de derechos y obligaciones. Así es. Bueno, ¿de dónde deviene precisamente el término de urbanístico? Porque es un término que no surge de la noche a la mañana, sino que es producto ya de reuniones, ¿verdad?, de acuerdos, inclusive a nivel internacional, como bien lo refería usted en su exposición en aquel curso. Claro, claro. Sí, la cuestión de urbanismo tiene ciertas implicaciones, inclusive hay ciertas referencias de carácter doctrinal, y en este sentido, básicamente lo urbano, para concatenarlo con un sentido mucho más pragmático, es lo que se relaciona justamente con situaciones de movilidad, de operatividad, de servicios, de inclusión de estos centros de población que pueden tener justamente ciertos beneficios determinados o derivados de decisiones de carácter público hacia el espacio geográfico en donde cohabitamos todos nosotros, ¿no? Es digamos, una dinámica muy compleja que preferiría básicamente ahondarla en una cuestión reflexiva durante este escenario que vamos a estar aquí contemplando todos nosotros. Y quiero comentarles que justamente en el escenario de lo urbanístico, en donde, por ejemplo, remitiéndonos al aspecto de carácter condominal, de un espacio o un régimen especial de propiedad que surgió justamente en aquellos andares prácticamente ya de la Edad Media, y después en Francia, en la ciudad de Grenoble, de Reims, con algunos incendios que se generaron, que afectaron más de 800 viviendas, y de repente la comunidad se organizó para reconstruir justamente estas 800 casas y en comunión de esfuerzos poder reconstruir esta dinámica, pero ya no las construyeron como casas individualizadas, sino como casas que estaban construidas una encima de la otra, y tenían una comunidad de paredes, de pisos, techos, y al final del día fue necesario generar una reglamentación. De ahí partió que efectivamente podían distribuir estos espacios de manera eficiente, pero también las cargas de mantenimiento y operación de los mismos, así como las salidas comunes que pudieran tener hacia los pasos, los accesos, las vialidades en aquel momento, que pues obviamente no había vehículos, no había autos, pero que eran calles o callejuelas, ¿no?, que todos usaban de manera común. En ese sentido, justamente vemos el asentamiento de un primer proceso de urbanismo en el aspecto contemporáneo, ¿no? La verdad es que el urbanismo siempre ha estado intrínseco en la historia de la humanidad, y bueno, sabemos que justamente los romanos fueron los pioneros de generar centros de población mucho más avanzados, con estos ductos que generaban conectividad con los grandes caminos, ¿no?, que generaban también mucho más facilidad de accesibilidad a unos u otros centros de población para transitar las mercancías, para generar justamente el intercambio económico, para traer agua a algunos centros de población,
para trasladar a sus ejércitos y para generar una serie de situaciones muy interesantes. La diversidad de la población en ese momento, pues obviamente con las clases sociales como estaba, digamos, distribuida, era muy notorio. Ahora lo encontramos también en las grandes ciudades, como en la Ciudad de México, en donde, antes de llegar a esta reflexión, quiero comentarles y compartir al auditorio que en nuestro sistema urbano nacional existe actualmente más de 400 ciudades. Estas 400 ciudades conforman el sistema nacional urbano y es donde prácticamente está concentrado 93 millones de personas. En estas 401 ciudades, y esto implica una cantidad de servicios y una cantidad de esfuerzos de carácter público impresionantes, titánicos. Por otra parte, también decirle al auditorio que hay más de 200 demarcaciones territoriales con una población mayor a 100,000 habitantes. Pero ¿qué pasa con estos centros de población de estas 205 demarcaciones? Pues que sus planes y programas de desarrollo urbano no han sido actualizados en cerca de 10 años. Esto nos presenta un panorama muy inconveniente. Claro. ¿Por qué? Porque las ciudades son dinámicas, los centros urbanos son dinámicos, cambiantes, de momento a momento. Si nosotros dejamos la estética normativa, o una estática normativa, durante más de 10 años, esto nos va a generar problemas de movilidad, de conectividad, de servicios, de planeación, de participación ciudadana, inclusive. Lo vemos ahora con una de las constituciones que me parece mucho más avanzadas a nivel internacional, como es la Constitución de la Ciudad de México, en donde afortunadamente los legisladores tomaron en consideración la participación ciudadana como un efecto fundamental para tomar decisiones en la planeación de la ciudad y en la programación y en el ordenamiento territorial. Es así entonces que para desarrollarse mediante el Instituto de Planeación y Desarrollo Democrático Prospectiva de la Ciudad de México pueden participar todos los ciudadanos que así lo requieran, que se sientan afectados, que tengan conocimiento inclusive sobre la materia o no, para poder abonar justamente en mejores elementos, para que sea una norma mucho más operativa, mucho más eficiente y que corresponda a la realidad cotidiana de todas y todos nosotros. ¿Por qué? Como lo sabemos, hay pueblos, barrios, unidades habitacionales, colonias que tienen diferentes necesidades. Y en ese contexto, la Ciudad de México se está desdoblando rápidamente. Hacia los años 90 teníamos que cerca del 25% estaba bajo el régimen de propiedad en condominio. Ahora que estamos en el 2023, ya prácticamente la constitución del régimen de propiedad en condominio rebasa el 50% de las propiedades que están en la Ciudad de México. Y vemos cómo se encarece el espacio del suelo, la disposición del suelo, y hay colonias en donde prácticamente es inalcanzable comprar un predio. Y aquí se vienen otros efectos, como es el caso de la gentrificación o el blancamiento, ¿no? La gentrificación en donde llegan algunos inversores muy poderosos y dicen vamos a invertir en esta colonia, la colonia Roma, la colonia del Valle, en Polanco, y compran una casona de 1,000 metros cuadrados y ahí tienen a desarrollar, de acuerdo a lo que permite la norma administrativa, un inmueble en régimen de propiedad en condominio, a lo mejor de 3, 4, 5 niveles, y esto implicaría pues generar una satisfacción en utilidades económicas muy atractiva, ¿verdad? Digamos que es muy dinámico, ¿verdad? Sí. Es muy dinámico. Entenderíamos entonces que la urbanización como un proceso, ¿verdad? Un proceso permanente. Permanente en términos de que las agrupaciones humanas van cambiando, ¿verdad? Que entonces surgen necesidades nuevas y por lo tanto también el número poblacional pues aumenta y entonces el espacio territorial entra precisamente en crisis, ¿no? Absolutamente, tenemos un déficit de vivienda en la República Mexicana de cerca de 1,5 millones de viviendas. Ah, caray. ¿No? Es bastante amplio. Actualmente, de acuerdo al último registro que tenemos del INEGI, hay más de 43,800,000 viviendas registradas en el territorio nacional. 43,800,000 viviendas. Si esto lo elevamos al factor 3.5, que es de personas por vivienda, nos da un resultado de poco más de 120 millones de personas, ¿verdad? Y ya estamos pegando al filo de 130 millones de personas. Es un parque habitacional tremendo, impresionante. Cerca de 5 millones de estas viviendas son destinadas para uso temporal. Uso temporal quiere decir que pues, son viviendas que alguna persona tiene la posibilidad de tener a lo mejor 2, 3, 4, 5 viviendas y no está de manera permanente en alguna de ellas.
Caso específico, las que usan como espacios vacacionales o de fin de semana. Los tiempos compartidos. Los tiempos compartidos. Inclusive se ha dado mucho la modalidad actualmente del Airbnb, a través del cual ya es un mecanismo de inversión para mucha gente que tiene algún excedente de carácter económico y dice, yo en vez de implementar algún tipo de negocio voy a comprar otra propiedad y la voy a poner a producir, ¿no? A través de esta plataforma tecnológica que es muy rentable y máxime si es en alguno de los destinos turísticos a nivel nacional o de estos destinos que aglutinan algunos encantos históricos, ¿no? Geográficos, pues va a ser mucho más relevante en este sentido. Me refiero, por ejemplo, a Cuernavaca, a lugares como Acapulco, a lugares como Tulum en el sureste, a lugares actualmente Yucatán es un estado que está teniendo mucho potencial para este tipo de procesamientos de Airbnb, está creciendo, y máxime todo el sureste con la dinámica de del Tren Maya, ¿no? El transísmico es otro factor. Sí. Y de aquí trasladamos la cuestión de la adquisición de la vivienda y los componentes de vivienda también al desarrollo urbano. No. ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos con este desarrollo urbano hacia el sureste del territorio nacional. Bueno, se está potencializando el desarrollo de manera abrumadora, de manera importantísima. Una vez que ya esté echado a andar este proyecto del Tren Maya, me parece que los destinos turísticos van a tener una mayor afluencia de turistas. Pero no solamente de ellos, sino se va a requerir mercancías, se va a requerir espacios logísticos para el traslado de mercancías, se va a requerir espacios de vivienda, se van a requerir otro tipo de componentes, se va a requerir que mucha gente se traslade a esos espacios para brindar diferentes tipos de servicio. Y aquí entramos a un esquema de urbanización o de urbanismo. Y en ese sentido vamos a tener que desarrollar pues grandes procesos que le corresponden al Estado asumir, ¿verdad? Tendidos de energía eléctrica, vialidades, carreteras, conectividad, sistemas tecnológicos que permitan la conectividad, centros de trabajo, centros de capacitación tecnológica, universidades. Y en estas mismas universidades se tendrán que lograr algunos enfoques diversos para justamente hacer frente a todas las necesidades comerciales que se requieren en la zona. Claro. ¿No? En este dinámico y complejo escenario, ¿cómo andamos en derecho, verdad? ¿Estamos adecuadamente o apenas se está formando, apenas está cobrando fuerza? ¿Podríamos decir que el derecho urbanístico es incipiente o ya tenemos cierto cuerpo de doctrina o ya tenemos además ordenamientos jurídicos que dan las bases para esta rama tan dinámica que se antoja debe ser dinámica? Claro, claro. Ya tenemos una base bastante sustantiva en este contexto en términos de carácter técnico, jurídico, administrativo. Sin embargo, tenemos que avanzar y tenemos que abonar al perfeccionarlos. Y en ese sentido, justamente, el cuerpo de profesionistas en esta materia, a mis alumnos yo siempre los motivo a que estudien esta materia porque pues son muchos cuerpos normativos los que inciden, ¿no? De manera nada más muy superficial y por encimita podría decir que la Ley General de Asentamientos Humanos, la de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley Federal de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública, entre muchos otros componentes. Pero ¿qué pasa? Aquí, como lo señalé, que tenemos más de 205 demarcaciones de más de 100,000 habitantes y estos planes y programas ya están anacrónicos porque tienen más de 10 años y no se han actualizado. Tenemos que hacer mucho en el componente normativo al tener la necesidad de actualizarlo, de ponerlo en orden, ¿no? Para justamente poder prever muchas situaciones desafortunadas. Para poner un ejemplo, en la Ciudad de México tenemos cerca de 860 asentamientos humanos irregulares. Sería difícil de pensarlo, querido doctor, querida Lila, porque digamos, en una ciudad como la Ciudad de México, con tantos elementos, componentes, observación de las autoridades y todos los elementos técnico-jurídicos a nuestro alcance, y sin embargo, hay asentamientos irregulares en demasía, 860. Y estos asentamientos irregulares son en zonas que no están permitidas, que la regulación no permite que haya asentamientos humanos en esos espacios, como las zonas de minas, como las zonas las barrancas, las reservas de carácter ecológico y en ese sentido algunas otras zonas de riesgo inminente. ¿Por qué? Porque primero en la planeación urbana primero se trata de proteger la integridad de los moradores, de los usuarios de esos espacios físicos. Y segundo, se van a establecer las reglas del juego para poder habitar en esos espacios. Estas reglas del juego van a ser súper dinámicas, como lo señaló doctor,
y para muestra un botón. Recordamos el bando 2 hacia el año 2000, cuando el presidente de la República era jefe de gobierno, aquí en la Ciudad de México, emitió un ordenamiento de carácter administrativo, que era el bando 2, a través del cual se determinaba que las delegaciones, ahora alcaldías, pero delegaciones en aquel entonces, se iba a concentrar el desarrollo de vivienda, de construcción de vivienda nueva, en las principales alcaldías, ahora, que estaban en la zona céntrica de la ciudad. ¿Por qué? Porque había un desplazamiento importantísimo de la gente hacia espacios que no correspondían a la zona centro. Y con ello un abandono de estos servicios que costaban al Estado una gran cantidad de recursos económicos. Y con ello un crecimiento irregular en algunos polos de la ciudad. Y con ello un desdoblamiento importantísimo en zonas que estaban con protección o con contención de carácter ecológico. Y entonces se decidió a través de este bando 2 que la construcción de viviendas se privilegiara en 4 delegaciones en aquel momento. Entonces, ¿qué hacían los constructores? Dejaron de construir en el entorno y se concentraron a construir vivienda, pero vivienda básicamente de interés social. Ajá. Esta vivienda de interés social para poder justamente hacer frente a las carencias de vivienda, porque tenemos un déficit muy importante. Y en este contexto, bueno, el bando 2 dejó de operar algunos meses después. Y entonces ya se permitió que fuera permeando nuevamente el ordenamiento hacia todas las alcaldías. No todas, como lo conocemos actualmente, hay unas que cuentan con mayor restricción, con sus programas de carácter mucho más específico. Por ejemplo, en la alcaldía de Milpata les puedo decir que no hay ninguna unidad habitacional, ningún conjunto condominal. Sí, la parte todavía agraria, ¿no? Rural. Todavía agraria, rural en la ciudad. Ajá. Exactamente, Uh-huh. exactamente. Y en ese sentido es que aquí como inciden los ordenamientos, ¿verdad? De carácter regulatorio en el sentido de el desarrollo urbano. Como quiera que sea, yo siento que entonces, de acuerdo a los planteamientos que nos hace usted, que todo esto que se refiere a la planeación, a la urbanización, pues debiera reformarse o retomarse cada 5 años con el Plan Nacional de Desarrollo, hacerle un renglón especial para acompasar esta dinámica, no solamente en los hechos, pero sino también en el derecho. Uh-huh. Completamente de acuerdo, coincido en ese planteamiento, estimado doctor, y creo que aquí es un eje fundamental. Tenemos que generar nuestro planteamiento a través del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso sería el 2019-2024, y justamente el factor motor para que podamos consolidar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es la generación de economías. Esta generación de economías a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que permite en un momento determinado generar la gestión del desarrollo urbano, el procesamiento de las grandes plataformas de recambio urbano y todos los servicios que esto conlleva. Si nos echamos una revisada al Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué privilegia en esta administración? Que ha tenido un cambio relacionado con las administraciones pasadas y en ese sentido se privilegia, por ejemplo, el aspecto de la reconstrucción para el sismo del año 2017. Sí. La reconstrucción de miles de viviendas, no nada más en la Ciudad de México, sino en entidades federativas como el Estado de México, como Morelos, como Guerrero, como Chiapas, básicamente en 2 entidades federativas principalmente. Se privilegia la construcción de caminos rurales, ¿no? Para que tengan mayor conectividad y accesibilidad, y además un ahorro importantísimo de millones de horas hombre que usan en trasladarse, ¿verdad? Tenemos otros contextos ya en el ámbito de un mayor contexto, como son programas, el Tren Maya, por ejemplo, el transísmico, por decir otro de los sentidos, el desarrollo de la vivienda en la franja fronteriza, el privilegiar, por ejemplo, reestructuración de cerca de 200,000 créditos de Infonavit. Eso es lo que está ahorita premiando del Plan Nacional de Desarrollo y que se está ejecutando. Pero imagínese, doctor, imagínate, Lila, si después de pasar o atravesar por un esquema de emergencia sanitaria, que se volvió también un esquema de emergencia económica, ¿no? En casi todas las latitudes del mundo. Afortunadamente, México tomó una decisión correcta, a mi parecer, en el sentido de no generar o tomar algunas líneas de crédito ofertadas por los grandes mecanismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sí. Esto implicó que tuviéramos finanzas relativamente más saludables y pudiéramos enfocarlas al desarrollo del contexto urbano, a generar una nueva plataforma urbanística en
lugares muy específicos. Y aquí es donde hay un detonante muy especial. Yo pregunto, por ejemplo, si ahora que hay 60,000 personas con mano de obra trabajando en el Tren Maya, y una vez concluido este gran proyecto, únicamente se van a ocupar 3,000 personas de esas 60,000 para la operación de este Tren Maya, ¿qué vamos a hacer con las 57,000 personas? Ese es un problema muy importante que debemos estar nosotros ya pensando en él, cómo resolverlo. Claro. Más aparte, ya los migrantes que vienen de Centroamérica, que ya no van a Estados Unidos, están quedando aquí. Se están quedando aquí. Es correcto, ¿verdad? es correcto. Y tenemos que pensar entonces, como un proceso de recambio, en el nuevo plan de desarrollo de la siguiente administración, que ciertamente pueda dar continuidad o un proceso de apalancamiento a esto que estamos viviendo ahora. Me parece que es afortunado el invertir en infraestructura como está invirtiendo actualmente en el territorio nacional. Recordemos también que cerca de 650,000 viviendas fueron abandonadas en el pasado reciente por condiciones de inseguridad, por condiciones de falta de fuentes de empleo o trabajo, o por condiciones inclusive de falta de planeación urbana en algunas unidades habitacionales que fueron prácticamente abandonadas por completo. ¿Por qué? Y voy a recapitular un poquito en ese sentido, que también tiene que ver con el derecho urbanístico y con la vivienda. Y es que, por ejemplo, partiendo del artículo 123 constitucional, en el apartado A, en el apartado B. En el apartado A tenemos derecho a nuestro fondeo para nuestra seguridad social, pero también para hacer nuestro fondo de vivienda, tener acceso a un crédito. Infonavit, que surgió en 1972 y fue una entidad que otorgó vivienda en un primer momento y que se dedicó a la construcción, ahora no lo hace, sino únicamente es un eje que otorga y administra los fondeos o los fondos tripartitas y establece, otorga líneas de crédito. Pero anteriormente, ¿qué pasaba con los trabajadores? Que no podían decidir si compraban una vivienda nueva o usada, o un terreno, o lo destinaban para la ampliación de la vivienda, o para el desdoblamiento en un mismo terreno, que así lo permitía el uso de suelo de la zona en donde vivían con sus padres, por ejemplo. Y en ese momento estaba muy restringido y únicamente podían escoger A, B o C en cuestiones de complejos habitacionales. Pero los complejos habitacionales no estaban disponibles en la Ciudad de México, estaban disponibles en el Estado de México o en Hidalgo. Y esto implicaba que fuesen muchas horas de traslado. Y en ese momento de la construcción, pues no hubiese la conectividad suficiente y necesaria para generar un proceso óptimo. ¿Qué sucedía? En el mayor de los casos es un componente de carácter social. Pues la persona que trabajaba, que proveía a la familia, se hacía 2 horas de ida o 3 horas de ida y otras 3 de regreso. Y al final del día, cuando cobraba la quincena, pues ya todo lo debía en pasajes, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo. Decidían regresar o retornar con la familia a la Ciudad de México, con los padres, con la madre, con la suegra, y entonces terminaban por abandonar el crédito, por abandonar esas habitaciones, esos espacios que habían comprado con mucho esfuerzo, y no solamente eso, sino dejaban pendiente el pago del crédito a 15 o 20 años. Entonces se dejó también de cumplir con esa función social, ¿no? De los créditos a través de las instituciones públicas. Se está teniendo un redireccionamiento ahora en este sentido, y a través de la reforma de la ley de Infonavit y ahora de Foviste también, se busca generar una mayor amplitud en la oferta justamente para estos créditos. Y entonces ya se puede comprar un terreno, ya se puede adquirir una vivienda usada, ya podemos decidir en dónde comprarla o adquirirla, ya podemos decidir si es para una remodelación o para una ampliación de una vivienda, ya podemos decir si coaligamos nuestros créditos con el de mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi pareja, y eso es muy bueno. Está en una ruta de salida. Y esas más de 650,000 viviendas que fueron abandonadas, ahora Infonavit las está retomando, las está remozando y las va a ofertar nuevamente, pero ahora sí con la integración de todos los servicios suficientes y necesarios para poder operar como un centro urbano. El transporte, claro, pero también teníamos problemas de, por ejemplo, conexión al sistema hidráulico, ¿verdad? Porque algunas unidades habitacionales funcionaban a través de pozos, y estos pues no estaban autorizados o medianamente estaban autorizados, o al drenaje, o no había las vialidades, o el equipamiento de escuelas, de hospitales, de mercados, etcétera, en la periferia. Todos estos elementos son bien interesantes, y ahorita le estamos dando una repasada muy rápida, perdón al auditorio, pero es una materia muy rica y muy apasionante. Y podemos ver un montón de temas, ¿no? A nivel nacional e internacional, mi querido doctor, relacionados justamente con el urbanismo y la vivienda. Yo aquí vería una ventaja ya desde la perspectiva jurídica, como quiera que sea, escucho lo que usted dice,
y creo que tenemos las bases constitucionales suficientes para el desarrollo del derecho urbanístico. Absolutamente. Yo me confieso ante usted, yo realmente en materia de planeación, nosotros, bueno, en el momento que trabajamos nosotros las finanzas públicas como materia en las clases, pues hablo de la planeación, pero nunca había pensado la planeación direccionada precisamente, conectada precisamente con el derecho urbanístico. Y ya después de preparar el programa y después de escucharlo a usted, yo creo que estaba cometiendo un grave error al no considerar esta parte, y muy importante, porque es como poner en orden la casa. La ciudad es la mega casa de todos, y entonces pues hay que ponerla en orden, hay que establecer reglas claras, hay que pensar en que se necesita infraestructura, en que se necesita equipar el equipamiento de las ciudades, la seguridad pública, el agua potable, el drenaje, y pues no construir por construir en cualquier parte. ¿No? Sí, por supuesto. Y también en el aspecto normativo, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, de la federación, de los estados y de los municipios. Sí. Esta coordinación, justamente las zonas metropolitanas, en donde intervienen a lo mejor más de 2 municipios, ¿no? Porque convidan un centro urbano enorme. Y aquí implica justamente el poder aterrizar recursos, bajar recursos, y no solamente bajarlos para operar infraestructura, sino para dar el mantenimiento, la operación y todo lo necesario que esto implica, y el crecimiento a mediano y largo plazo. Fíjese que en una en uno de los momentos de su exposición, se me quedó muy grabado que usted se refería a la transversalidad, porque pensemos que en el caso de presupuesto, pues hay una Secretaría de Estado, ¿verdad?, que se supone la que tiene vocación para atender todo esto en materia de territorio, de uso del territorio, pero las demás dependencias también tienen sus recursos, y yo creo que la transversalidad, tomar en cuenta eso, y la gama amplia de programas que ofrece la planeación para poder aplicar con mejor tino y mayor eficiencia los recursos. Claro, absolutamente de acuerdo. La SEDATU, que en este caso sería la Secretaría, como la conocimos anteriormente como la Secretaría de la Reforma Agraria, que vino a tomar justamente estas atribuciones y otras más en el sentido de desarrollo de vivienda, de planeación y desarrollo de centros urbanos, de reordenamiento territorial, pero justamente hay ejes transversales, ¿no?, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Gobernación, con algunas entidades de carácter federal, como es FOBISTE, como es Infonavit, ¿verdad? La Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por supuesto, y es un bagaje espectacular, querido doctor, ¿no? Vuelvo a retomar la misma idea, el urbanismo y la vivienda están presentes en cualquier elemento. Y yo les digo a mis alumnos, a ver, hablamos de gentrificación, hablamos de resiliencia, hablamos de desarrollo de las ciudades, hablamos de régimen de propiedad en condominio, hablamos de régimen agrario, hablamos de zonas turísticas, hablamos de conectividad, hablamos de domótica, de vivienda inteligente, de inteligencia artificial para las ciudades, ¿no? Como ya está sucediendo en ciudades muy interesantes en todo el mundo. Estamos hablando de procesos que a la postre vamos a tener que ubicarlos y desarrollarnos como profesionales y profesionistas del derecho con un enfoque multidisciplinario. Así es. Y entonces vamos a tener un bagaje de oportunidades enormes a través de esta asignatura del derecho urbanístico, vivienda y asentamientos humanos, porque está presente en todos los elementos, en todos los insumos cotidianos. Lo que pasa es que antes no lo veíamos con esa capacidad o facilidad de articularlo. La Ciudad de México me parece que empezó a avanzar de manera rampante a partir del año 2000, ¿no?, en su crecimiento, su desarrollamiento, las necesidades, la conformación de los espacios, inclusive esta dinámica del empoderamiento y apoderamiento del espacio público. ¿Qué pasa con los grandes complejos habitacionales en donde hacen grandes muros, grandes bardas, y de repente dicen, aquí vas a tener todos los commodities, todas las necesidades, todos los beneficios para que no salgas a ningún lugar, ni siquiera a la esquina, ¿no? Dentro de los jardines vas a tener un espacio de carácter social, vas a tener gimnasio, vas a tener la tiendita, vas a tener el estacionamiento, vas a tener seguridad, vas a tener todo. Y entonces se crea una falta de empoderamiento en el espacio público y de participación ciudadana. Esta constitución que tenemos en la Ciudad de México es muy interesante porque también nos ofrece un asiento ciudadano en el cual podemos intervenir en todas las alcaldías cuando tenemos algo que aportar, algo que decir, algo que inconformarnos en esa ruta, que antes no lo había.
Y en ese sentido, independientemente del cabildo, que ya está vigente, podemos participar como ciudadanos y también en la generación de leyes, ¿no? A través de las iniciativas ciudadanas podemos también proponer, y es lo que ha pasado justamente en la ciudad, y por eso ha retrasado un tanto los mecanismos en refrescar en específico en la Ciudad de México planteamiento de cuerpos normativos relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, pero en donde podemos participar todos sin duda, ¿no? Sí, yo creo que esto es muy, muy interesante porque como quiera que sea, y además de interesante, muy importante, yo diría vital, ¿verdad? Porque se trata de vuelvo al ejemplo, se trata de nuestra casa, ¿verdad? A nivel grande. Y entonces bien que se me queda presente esta intención de darle a las personas, hablábamos de los edificios en donde hubiera escuelas, supermercados y todo, pero ¿y el espacio exterior? ¿Qué pasa con el espacio exterior? Que la gente no tiene necesidad de que le pegue el aire, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, bueno, pues se trata precisamente, como quiera que sea, de tomar en cuenta esto que usted llama la gentrificación, y muy grabado se me quedó, las ciudades de 15 minutos. Sí. ¿Por qué no nos platica algo? Bueno, las ciudades de 15 minutos es un concepto muy interesante, surgió originalmente en Colombia, después se trasladó a París específicamente, con la alcaldesa que está actualmente en funciones, y estas ciudades de 15 minutos permiten o dan la idea de permear que en un contexto de desarrollo cotidiano podamos trasladarnos a cualquier lugar en 15 minutos. Trátese de la universidad, la escuela, el centro comercial, el hospital, el centro recreativo, deportivo, de esparcimiento, lúdico, artístico, 15 minutos como máximo de tiempo. Pero no encerrados en un edificio. No encerrados en un edificio, sino ya pasando a la externalidad, ¿no? Exacto. En las áreas comunes, en las áreas públicas, en las generales, disfrutar de los museos, disfrutar, ir a una cita en el hospital, a ir a nuestros centros de trabajo, y que en 15 minutos podamos desplazarnos, tanto para ir como para regresar. Y esto es extraordinario porque dentro del proceso de estrés de una ciudad y de las horas hombres que perdemos cotidianamente, que son millones de horas hombres simplemente en trasladarnos, imagínense aquí nada más en la Ciudad de México, cuando llueve, se afecta completamente, claro, ¿no? El proceso. Entonces, esta es una idea muy novedosa, hay que decirlo, no es aplicable a todas las ciudades, claro, como con un espectro de uniformidad, pero sí se pueden tomar, digamos, las grandes consistencias, los grandes beneficios para irlos aplicando, claro, por algunos rubros y algunos centros de carácter urbano, que creo que allá es a donde tenemos que emigrar, mi querido doctor, en ese sentido, para generar un mejor aprovechamiento del tiempo que tenemos disponible, y en ese contexto pues también generar mucho mayores beneficios. Ahora, están ya en boga nuevamente figuras como el arrendamiento, pero se presentan otras figuras también que afectan la propiedad privada, como es la expropiación por la cuestión del desarrollo urbano, claro, por la cuestión de desarrollo de vialidades, por la construcción de pasos de agua, por la construcción de infraestructura urbana. Y se presenta otra figura con la que no estamos familiarizados hasta el pasado reciente, que es la extinción de dominio, y que también afecta justamente la propiedad, ¿verdad? Y todos estos elementos vienen a enriquecer justamente esta materia. Y la vivienda de interés social también. Claro. De repente decimos, a mis alumnos les comento, bueno, estamos trabajando, van a empezar a generar una dinámica de trabajo, van a empezar a percibir ingresos, se van a ir seguramente en uno u otro régimen, y el día de mañana van a tener derecho al acceso a sus cotizaciones por medio de Infonavit o por medio de Fovist. ¿Pero qué creen? Pues la vivienda de interés social está en el sentido de representar 5,200 veces la unidad de cuenta, lo que llamamos el salario mínimo. Sí. Y esto implica que 5,200 unidades de cuenta equivalen a poco menos de 400,000 pesos. Y yo les pregunto a mis alumnos, ¿con 400,000 pesos podremos adquirir una vivienda? Claro. Entonces, es otro gran tema. Tendremos que ajustar la realidad, claro, a los cuerpos normativos. Así es. Porque están muy bonitos en letra, en la norma, en la ley, pero hay que actualizarlos. Hay que echarnos un clavado de fondo, de manera concienzuda, y entonces a través del legislativo proponer la actualización de esos cuerpos normativos. Dice que dibuja usted el panorama de modo tal que abre precisamente con lo que dice el espacio para nuestros egresados. Pues hay mucho trabajo para los abogados en todo esto que estamos comentando. Sin duda, sin duda. Y espacios de oportunidad también para inversión, querido doctor, ¿no? Ahora a través de las fibras, que son los fondos, sí, de inversión mucho más potentes en todo el mundo. Y, por ejemplo, acá tenemos Fibra 1, es el fondo de inversión inmobiliaria más potente de México y de América Latina, que es el que construyó la famosa Torre Mítica, con muchos desazones justamente de carácter vecinal y muchas complicaciones, sí, por el pueblo originario del Joco, y que ya será un tema seguramente en otro programa.
pero que a final del día estos fondos de inversión que están integrados o están dados de alta en la bolsa de valores, ¿no? Para que cumplan con la normatividad y que haya certeza justamente de los inversores y el movimiento de justamente estos procesos. Pues ahora la tendencia es a invertir en los procesos inmobiliarios y no nada más en la cuestión de vivienda, centros comerciales que están muy en boga, mientras aquí en la República Mexicana están todavía en moda plena, en espacios como Estados Unidos, como en algunos lugares de Florida, de Texas, ya están en desuso. Ya los sistemas tecnológicos, las plataformas tecnológicas ya ocuparon el espacio de estas grandes plazas comerciales. Vamos hacia allá, pero seguramente en un futuro, hasta dentro de unos 30 años, 20 años, seguramente, para transitar hacia ese efecto. Ahora, la demanda de... No sé cómo andemos en tiempo. Andamos en tiempo, aquí que nos diga nuestro querido 2 minutos. 2 minutos. Bueno, tenemos que pensar a futuro. Y esta dinámica de pensar en el futuro implica abrir grandes nichos de oportunidad en la cuestión del aspecto profesional como abogados. Claro. En el aspecto de consultorías, de despachos, que podamos asesorar los grandes desarrollos complejos urbanísticos, habitacionales, esta situación inclusive del presupuesto, cómo aplicarlo, cómo mantener esa revolvencia, esa dinámica. Actualmente hay algunas plataformas de crowdfunding, ¿no? A través de las cuales se puede invertirse desde 50,000 pesos para invertir en la construcción de un complejo habitacional y tengo la recuperación de mi inversión en un corto plazo y con utilidades bastante bondadosas. Pero todo este perfil de orientación en materia de vivienda y desarrollo urbano es bastante amplio, muy vasto. Hay mucha tela de donde cortar y justamente en ese sentido la petición para nuestro alumnado es que volteen a ver esta materia de Derecho Urbanístico, Vivienda y Asentamientos Humanos, que hay mucho que ofrecerles. Si me da la oportunidad más adelante, podríamos tratar temas concretos, querido doctor, ¿no? Pero con todo gusto, usted tiene las puertas abiertas en este programa y ya nos ponemos de acuerdo y entonces platicamos ya en temas más concretos. Porque aquí, por ejemplo, quedaría muy sobre la mesa la parte económica, porque estamos hablando de un sector que contribuye mucho al Producto Interno Bruto, que es el sector de la construcción. Sin duda. ¿Verdad? Muchas ramas de la industria están conectadas a la construcción de vivienda y bueno, pues ocupa mucha mano de obra, ¿no? Cerca de 2 billones de pesos, 2 millones de pesos llevamos en esta administración, en este destino para infraestructura. Y cerca de 10,000 millones de dólares se destinan anualmente nada más en la Ciudad de México para la construcción de vivienda, locales comerciales, centros comerciales. Son cantidades fabulosas. Pues entonces tenemos una amplia agenda de la que podemos disponer y sobre todo por su disposición para hacer otros programas. Llegamos entonces finalmente al programa. Solamente le rogaría en medio minuto un mensaje para nuestros estudiantes que nos escuchan. Claro, pues que sigan motivados justamente con esta bella profesión de la abogacía. Hay muchos nichos de oportunidad, vamos a echarle ganas. Después de la pandemia ya han regresado con mucho entusiasmo los estudiantes, los colegas a estudiar. Entonces, este nicho que oferta el derecho urbanístico, vivienda y asentamientos humanos es riquísimo. Acérquense conmigo a través de mi plataforma, de mis redes sociales. Yo puedo charlar con ustedes con gran gusto y resolver algunas dudas que se planteen en estos términos. Mis plataformas están como dr.vivienda. Sea en YouTube, en Facebook, en Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ¿verdad? Ya es X, ¿no? En cualquier plataforma me encuentran como Doctor Vivienda. Y bueno, querido doctor, estamos a sus órdenes, Lila, a sus órdenes, y a toda la comunidad académica, enviarle un abrazo muy respetuoso y solidario, y pues vamos a redoblar esfuerzos, echarle ganas en esta gran casa, en nuestra queridísima casa, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta preciosa Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Agradecemos su presencia, todo lo que hemos platicado, y bueno, a todos les deseamos que tengan una linda tarde. Les deseamos también que estén atentos para dentro de 8 días continuar en el programa, que es programa para ustedes. Buenas tardes, hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa. Conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.